Y por último vamos a ver cómo es la función de oferta de largo plazo en un contexto en el que los costes medios de la industria son decrecientes. Es decir, a medida que hay más empresas, todas se benefician en la medida en que sus costes totales se reducen. Su estructura de costes cambia, pero de forma favorable. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, pues el hecho de que haya más empresas a veces genera esas externalidades positivas que hacen que, por ejemplo, la acumulación en un clúster de empresas conlleve mejores suministros por parte de las administraciones públicas. Pues dado que es grande el clúster, pues deciden poner mejores comunicaciones por carretera a través de buenas líneas de comunicación, nuevas carreteras o conexiones con carreteras importantes, o la creación de una línea de ferrocarril o distintas infraestructuras que facilitan la exportación. También estas empresas van teniendo pues esa masa crítica para poder imponerse un poco a la hora de pedir suministros que les facilite pues esa producción. O simplemente el hecho de que ahora los que suministran ciertos inputs pues hacen que sean más, y esa oferta, esa competencia en los inputs, en esos suministros tan grande, pues reduzca el precio. Por ejemplo, un suministro no tiene por qué ser siempre pues a lo mejor una materia prima como el petróleo o algo así, que también podría ser simplemente la oferta de trabajo. La oferta de trabajo puede ser mayor. Cuando digo oferta de trabajo, recordad que estoy hablando desde la perspectiva económica, es decir, personas que ofrecen su trabajo, no estoy hablando de puestos de trabajo. Pues si hay un clúster importante, seguramente que los trabajadores que estén cualificados para ese sector vayan allí a pedir un puesto de trabajo, así que la empresa no tiene que estar incurriendo en tantos costes como para hacerse ver o conocer en el mercado laboral. Son los propios los trabajadores, o los que quieren ser, mejor dicho, trabajadores, los que van allí a mostrar su interés por trabajar. Todo eso al final, todo ese conjunto de cosas puede hacer que esa estructura de costes sea menor y que los costes de la empresa caigan. Bueno, vamos a partir igual que antes de una situación de mercado de largo plazo. Tenemos aquí la demanda, la oferta, el precio de equilibrio y la cantidad total. Dado este precio, se vacía el mercado, lo que se ofrece se consume. Y aquí tendríamos una empresa. Vamos a suponer, igual que antes, que por algún motivo que desconocemos, la demanda se incrementa. Incrementos de la demanda es para todos los precios. Ahora la cantidad demandada es mayor, por lo tanto es un desplazamiento hacia la derecha. Aunque pudiera parecer un desplazamiento hacia arriba, no lo es, porque no es que sea una subida de precios lo que está pasando. Es que se está incrementando la demanda, y ese incremento de la demanda sí que es verdad que puede conllevar, o va a conllevar finalmente, al menos en el corto plazo, un incremento del precio. Pero el incremento del precio es la consecuencia del incremento de la demanda. Cuidado con eso, porque el orden es importante. Una cosa tiene sentido, la otra no. Así que ahí tendríamos esa nueva curva de demanda que hace que, dada la función de oferta original, los precios ahora sí se incrementen. O sea, estamos en un punto como este, al precio de mercado, donde se vacía el mercado, pues ya vemos que es este. ¿Veis? Se ha incrementado el precio. Dada esta cantidad de demanda, pues ahora el precio es mayor. ¿Dónde estaría lo que produce cada empresa? Aunque no es tanto lo que me interesa sobre todo es ver si hay beneficios o pérdidas. Bueno, aquí estaría la cantidad. Ahora ni la voy a dibujar porque no quiero manchar mucho el gráfico. Este sería el precio, es decir, el ingreso medio. En el corto plazo lo tengo que comparar, dada esta cantidad, lo tengo que comparar con el coste medio y veo que el ingreso medio es mayor que el coste medio. Es decir, lo que está pasando es que en el corto plazo el beneficio es positivo. ¿Qué significa esto en el largo plazo? Beneficio positivo, pues van a entrar nuevas empresas, así que la curva de oferta se va a incrementar. Pero ahora el incremento del número de empresas, es decir, de oferta al final, va a suponer un cambio en la estructura de costes. Pero en este caso, como son costes decrecientes, lo que va a hacer es que los costes caigan. Recordad que los costes están en la vertical, así que una caída de costes es ir hacia abajo. Ahora no es derecha, izquierda, es arriba o abajo, porque aquí están los costes en la vertical. Así que me voy a inventar un coste medio,
este era el 0, voy a poner 1, dada la nueva demanda 1, y el nuevo número de empresas. Coste medio 1. Sé que el marginal nuevo atraviesa el medio por el mínimo, como siempre. Parece que es este, estaría por aquí. Coste marginal 1. ¿Vale? Esto es un 1 también. Fijaros, os decía, la oferta se va a incrementar. ¿Hasta dónde? Pues fijaros, con esto yo ya lo sé. Yo sé que la oferta de largo plazo va a estar, o sea, la de corto plazo se va a ir incrementando. ¿Hasta cuándo? Hasta un punto, quizá me he pasado bajando, en el que el coste medio y el precio de equilibrio es igual. Bueno, me he quedado ahí, sí, un poquito, me faltaba por aquí más gráfico, sería ahí. Es decir, esta oferta se va a ir incrementando poco a poco, hasta llegar a un punto en el que el precio de equilibrio es igual a, como decíamos antes, el precio de equilibrio, que siempre por definición en competencia perfecta es igual al coste marginal, también, y esto ya sí es condición de largo plazo, se iguala con el coste medio. Punto por aquí. Así que por aquí no me ha salido muy bien la gráfica, ya lo siento. Vosotros hacerlo mejor en el papel. Por ahí estaría esa función de oferta de corto plazo que cumple la condición de largo plazo. Así que ya tendría como dos puntos, ¿no? Tendríamos este de partida, era un punto de equilibrio de largo plazo y este. Realmente con esos dos ya valdría, ¿vale? Voy a dibujar un tercero, pues por poner más, por repetir un poco todo, pero con esto, si supongo que es una línea recta, la unión de estos dos puntos sería suficiente. De hecho, para hacer una línea recta, mejor 2 puntos que 3 puntos cogidos al azar de esta forma, ¿verdad? Bueno, vamos a dibujar el otro caso, para que quede todo claro. La demanda ahora cae respecto de la demanda original de sub 0. Ahora en este caso, el precio de equilibrio sería este. Fijaros, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, sabemos que en el corto plazo, antes de que cambie el número de empresas, ese sería el precio. Estaríamos por aquí, la demanda ha caído mucho. A ver, la curva de... Por aquí estaría el coste marginal 0. Esto sería la cantidad que fabricaría cada una de las empresas. Aquí estaría el ingreso medio, que es igual al ingreso marginal, es decir, igual al precio. Y el coste medio, fijaros, estaría aquí. Es una grandísima pérdida, ¿no? Un valor desde aquí hasta aquí, esta distancia, desde el coste medio 0 hasta este coste marginal 0, son pérdidas. El coste es mucho mayor que el ingreso medio. Por lo tanto, ¿qué deberíamos esperar? Que esta oferta ahora en este caso se redujera. Pero a medida que cae la oferta, es decir, a medida que salen empresas y el número de empresas es menor, ¿qué le iba a pasar a la estructura de costes? Se iba a caer. Va en sentido contrario cuando hablamos de rendimientos decrecientes. Más empresas es menos coste, menos empresas es más coste. Así que voy a dibujar una por aquí, me la voy a inventar, a ver si sale más o menos que sea una línea recta, pues por aquí. Es un poco a ojo. Coste medio 2. El marginal va a atravesarla. Por aquí. Coste marginal 2. Sé que esa va a ser al final la cantidad, la cantidad para una empresa, sobre todo lo que me interesa, sé que este va a ser el precio de equilibrio de largo plazo, dando respuesta a esta nueva curva de demanda que era la 2. Vamos a ponerla por aquí, toda completa, para que se vea bien. Fijaros, ya sabemos que la oferta tiene que reducirse, es decir, menos ofertas, desplazamiento justo al lado contrario, hacia la izquierda, porque es menor cantidad ofrecida y tiene que pasar por este punto. Así que la S2 estaría por aquí. En conclusión, fijaros, más o menos la función de oferta de largo plazo, cuando nos encontramos ante costes medios de la industria decrecientes, no va a tener una pendiente positiva, sino todo lo contrario, va a tener una pendiente negativa, que es bastante raro, ¿no? Pero bueno, eso solo es posible porque estamos hablando de una función de oferta de largo plazo, ahí sí que es posible. En el corto plazo, como decíamos, recordarlo es importante, en el corto plazo la función de oferta siempre tiene pendiente
positiva. De hecho, si veis, las funciones de oferta de corto plazo tienen pendiente positiva. No quiero que os confundáis con eso, ¿vale? Solo puede tener pendiente negativa cuando hablamos de una función de oferta de largo plazo y en el caso específico de costes medios de la industria decrecientes. La pendiente negativa. ¿Qué es lo que observamos? Que a medida que se incrementa la producción, la oferta ofrecida, como es algo beneficioso para las empresas porque producir más supone más empresas y por lo tanto menos costes, el precio que estarían dispuestas a imponer en el contexto de competencia perfecta, o sea, tiene que darse todo a la vez, competencia perfecta, costes que decrecen con el incremento del número de empresas, es decir, con el incremento de la producción, esos costes caen y por lo tanto el precio que ponen, que están dispuestos a poner, a medida que aumenta la cantidad es menor. Cuando estábamos hablando de un caso de costes medios crecientes era al contrario, claro, los costes por producir más cada vez son mayores porque implicaban más empresas dentro de la industria, así que tenía esa pendiente positiva. Y en el caso de constantes, pues siempre era igual, era una línea recta. En este contexto de largo plazo también podríamos analizar lo que es la elasticidad de oferta del largo plazo. No obstante, como normalmente no vamos a tener la función de oferta de largo plazo, sino que la vamos a conocer en sus términos teóricos, que es lo que acabamos de ver, no vamos nunca a cuantificarla. No obstante, debéis recordar que esta puede tener tres signos distintos, bueno, hasta tres valores o dos signos distintos. Por un lado, puede tener un signo negativo, puede tomar un valor cero o puede tomar un valor positivo. Si recordáis, como os decía, en el corto plazo siempre tiene signo positivo, pero aquí dependerá de cómo es la industria y cómo cambian los costes de la industria en la medida en que el número de empresas cambia, crece o se reduce. En el fondo, si recordáis, fijaros, ¿de dónde sale el signo? Fijaros, esto es un valor concreto de P y de cantidad, porque siempre que evaluamos una elasticidad es en un punto concreto de la curva, en este caso la curva de oferta, es decir, para un valor concreto del precio y un valor concreto de la cantidad, un punto concreto. Precio y cantidad siempre tiene signo positivo, un número positivo entre un número positivo siempre da un número como resultado positivo. El signo, por lo tanto, ¿de qué lado podría venir? De este otro elemento. ¿Y qué es este elemento? Si os fijáis, es la inversa a lo que sería la pendiente de la oferta. ¿Por qué? Porque una pendiente, si la dibujamos así, precio y cantidad, puesto de esta forma, si yo quisiera hallar la pendiente, sería la derivada de esta que está aquí, como siempre hemos hecho, respecto de la otra variable. Si esta tiene signo positivo, porque sea así, el valor inverso va a tener también signo positivo. Supongamos, y aquí me lo estoy inventando, que esa pendiente es 3. El inverso, el número inverso es 1 entre 3, ¿verdad? Esa es una inversa, es el mismo valor, pero dividido, es 1 dividido ese valor. Pues si era 3, el inverso es 1 dividido 3. Si era positivo, sigue siendo positivo. Pero sabíamos que en el caso del largo plazo, la función de oferta, bueno, una opción podría ser esa. En ese caso estaríamos hablando de esos costes medios o esa función de coste total que cambia en el sentido positivo, es decir, a mayor número de empresas, mayor producción generaba más empresas en el mercado en el largo plazo y el incremento de las empresas lo que hacía era incrementar el coste. Entonces, el coste marginal, se podría decir, o el coste marginal y medio, porque coincide en el equilibrio de largo plazo la marginal con la media, va creciendo y por eso teníamos esa pendiente positiva. Pero también habíamos visto el caso de que podía ser pendiente negativa, y eso era cuando los costes medios eran decrecientes en términos de la industria. Es decir, más empresas, más producción suponía, o sea, beneficios positivos suponían la entrada de nuevas empresas, al final es mayor producción, ¿no? Y ese incremento del número de empresas lo que hacía era reducir los costes, así que cuanto mayor era la producción, menores eran los costes, dado que entraban más empresas a producir. Y por eso teníamos esa pendiente, en este caso negativa. Fijaros, si esa pendiente fuera menos 3, el inverso sería 1 partido menos 3. Sería un valor, el 0,33, y sería con signo negativo.
Con esto, ¿qué os quiero decir? Que el signo viene de esta pendiente. Aunque sea el valor inverso, da igual, sea el valor 3 o el 1 dividido 3, el signo es el mismo. Aquí era menos 3 y aquí es 1 partido 3 en negativo. Entonces, de esta pendiente nos viene si esa elasticidad va a tener signo positivo o negativo. De tal forma, y resumo, que tendrá signo negativo, es decir, la pendiente será negativa cuando la oferta tenga esa pendiente negativa. ¿Cuándo pasaba eso? Cuando la industria tenía costes decrecientes, es decir, más empresas, menos costes, pendiente negativa. ¿Cuándo la tenía igual a cero? La pendiente, es decir, era una línea recta. La función de oferta de largo plazo era una línea recta cuando los costes medios o costes totales de la industria eran constantes, es decir, si se incrementa el número de empresas o si se reduce el número de empresas, la función de coste medio y coste marginal sigue en el mismo sitio. Por lo tanto, la oferta también seguía en el mismo sitio, es decir, para el mismo P. Y por último, cuando era positiva es porque la pendiente de la oferta era positiva. ¿Cuándo pasaba eso? Cuando la industria tenía costes crecientes. Es decir, más empresas suponía un mayor coste. Y eso lo que iba haciendo es que el precio de oferta creciera. ¿Vale? Así que de aquí, ¿qué quiero que sepáis o que tengáis en mente? Pues al menos de forma teórica que existen estas posibles opciones o resultados para el caso de la elasticidad de oferta de largo plazo y a qué se debe cada uno de ellos. Y no mucho más. ¿Dónde vamos a trabajar sobre todo nosotros cuando sí que sea con datos en este contexto? Como os decía, normalmente nos vamos a basar en un contexto en el que los costes de la industria son constantes respecto al tamaño de la propia industria. En este caso concreto vamos a cuantificar el número de empresas que estará dentro de la industria. ¿Cómo se hace? Pues de una forma muy sencilla. Por un lado tendremos la cantidad de intercambio en el mercado, cantidad de equilibrio del mercado. Y a su vez determinaremos cuál es la cantidad óptima de producción de cada una de las empresas. De tal forma que el cociente del total de producción entre lo que produce cada empresa nos dará como resultado el número de empresas. Aquí puede existir una pequeña confusión en cuanto a qué pasa si ese número tiene algún decimal. En ese caso normalmente lo que vamos a hacer es redondear a la baja. Por ejemplo, depende un poco, ¿no? Si nos da un 3,4, bueno, podéis dejarlo así, pero sí que es verdad que no tiene mucho sentido. No existe un 0,4 empresas, ¿no? Podríamos poner un 3, ¿vale? Normalmente haremos eso. Y si no, pues conservamos los decimales y ya está, tampoco habría ningún problema. Otra cosa interesante que vamos a ver, cómo varía el número de empresas ante un escenario de estática comparativa. ¿Qué significa eso de estática comparativa cuando lo decimos? Bueno, estática comparativa es ver qué pasa, dado una situación de partida, hay un shock y se produce un cambio. Estática comparativa porque comparamos dos estados y vemos esa dinámica. En concreto, ¿qué vamos a ver aquí como novedad? Pues no solo el precio, cómo cambia el precio o cómo cambia la cantidad de equilibrio. Para empezar, como es una oferta de largo plazo en la que la industria tiene costes constantes, ya sabemos que el precio no va a cambiar. Porque recordad, la oferta era una línea recta. Cantidad, precio. Lo que puede cambiar es la demanda. En concreto, imaginemos que tenemos aquí una cantidad de equilibrio inicial y la demanda se incrementa. Y pasamos a tener esta Q1. Pues una de las formas de ver cómo ha cambiado esa estática comparativa es analizar, pues esto, cómo se ha visto modificada esa cantidad de equilibrio. También podemos ver un poquito la elasticidad en el punto de partida, cómo era para tener una idea inicial. Pero si no, bastaría con este cambio. ¿Cómo cambia el número de empresas? Muy sencillo, dado que la producción individual en este contexto no va a cambiar,
recordar que en este contexto en el que los costes son constantes, lo que tenemos es, si aquí está el coste, vamos a poner coste marginal y coste medio, y aquí la cantidad de una empresa. Coste medio. La marginal va más rápido y empieza a subir y justo corta con el mínimo del coste medio. Fijaros, este punto no va a cambiar, haya más o menos empresas. En los otros escenarios cambiaba, ¿verdad? Cuando eran costes crecientes, si entraban más empresas, estas curvas se elevaban y se podía mover un poco. Cuando eran decrecientes, pues pasaba lo contrario. Pero ahora no van a cambiar, así que la cantidad siempre va a ser la misma. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la variación de n? Pues esa variación de n, es decir, el valor final, vamos a ponerle t, respecto al valor inicial, que sea t menos 1, va a ser q final, q1 menos q inicial, q0 dividido entre n. Claro, ¿cómo cambia la producción? Dividido, entre q, lo que produce cada empresa. Y eso sí, me va a dar la variación del número de empresas. Es otra forma de evaluar esa estática comparativa, esa forma de ver cómo han cambiado las variables de interés. Finalmente, en este tema vamos a analizar cómo se obtiene ese bienestar de producto del mercado. En concreto, bienestar también va a ser sinónimo de eficiencia. Diremos que un mercado es más eficiente cuanto mayor sea el bienestar que proporciona. ¿Cuáles son los instrumentos de análisis que tenemos para obtener esas medidas de eficiencia? Pues la eficiencia o bienestar se obtiene con los excedentes del consumidor y del productor, cuya suma es el excedente social o bienestar total. En el caso de competencia perfecta, que es este tema, es en el contexto en el que se obtiene el mayor bienestar social. Es decir, tanto consumidores como productores obtienen su excedente máximo. Ya veremos cómo en el caso de oligopolio, monopolio o duopolio o la intervención del gobierno de alguna forma va a hacer que este bienestar total sea menor. Pero como os decía, en competencia perfecta es la opción óptima. Vamos a ver ahora con este gráfico dónde estaría el excedente del consumidor y por qué es ese, y dónde estaría el excedente del productor y por qué es ese valor. Fijaros, vamos a empezar primero con el excedente del consumidor, esa EC. ¿Cómo se mide el excedente del consumidor? Fijaros, el excedente del consumidor va a estar vinculado a la utilidad del consumidor. Y para saber cosas de cuál es su utilidad, de cuánto está dispuesto a pagar por un bien, pues lo que tenemos que hacer es ver la demanda, ¿no? La demanda del consumidor. En la demanda del consumidor vamos a encontrar pues los precios a los que estaría dispuesto a pagar para obtener dicho bien. Pero antes tenemos que saber cuál es el precio final. El precio final que se da en un mercado es el precio de equilibrio, el precio que vacía el mercado, es decir, donde la oferta y la demanda se igualan. Así que vamos a empezar poniendo ese precio de equilibrio y esa cantidad de equilibrio. Fijaros, aquí tenemos el precio de equilibrio. Precio, cantidad. Recordad, en competencia perfecta, ambos agentes son precios aceptantes, así que el precio es ese y no lo pueden modificar. Hay mucha oferta y mucha demanda, pero finalmente el precio es único, solo hay un precio. Ahora sí, vamos a ver ese excedente del consumidor. Fijaros, cuando la cantidad es esta, mejor dicho, cuando el precio es elevado, vamos a verlo de la forma más directa, cómo el precio determina la cantidad demandada. Cuando el precio es elevado, son pocos los consumidores que quieren consumir. Lógico, el precio es alto, la cantidad demandada es baja. A medida que el precio va bajando, la cantidad demandada se va incrementando, ¿verdad? Eso es lo que observamos cuando vemos ese plan de demanda, esa curva de demanda. Finalmente, pues sabemos que aquí está el precio. Pero fijaros, aquí hay población, aquí hay personas que estarían dispuestos a pagar un precio muy alto. Pero el precio es único, es el de mercado, y están pagando este precio. Todo esto es una utilidad extra que ellos se llevan, porque estarían dispuestos a pagar un precio mucho más alto que el que finalmente llegan a pagar.
eso es una utilidad que tienen, es como cierta medida es como un ahorro. Estoy dispuesto a pagar más, pero pago menos. Pues con ese dinero que no gasto, lo puedo usar en otra cosa. Es bienestar, en el fondo, mejora mi bienestar. Cuanto mayor es la diferencia entre el precio que pago y el precio que estoy dispuesto a pagar. Pero es que aquí también hay consumidores que estarían dispuestos a pagar un precio muy alto, mucho mayor al que pagan. Y así infinito. Por aquí, ¿no? Podríamos decir que hay infinitos números. Si hablamos de números en términos estrictos, es decir, matemáticos, en términos económicos, pues son un número de unidades concretas, ¿no? Pero hay muchos casos en los que el precio que se está dispuesto a pagar es superior al precio que finalmente se paga, hasta llegar a este punto. Así que esta discrepancia, igual que esta discrepancia tan elevada, o esta menor, o esta un poco menor, pero aún así positiva, donde el precio que estoy dispuesto a pagar sigue siendo mayor que el que finalmente pago, todo esto es eficiencia, es bienestar. Por eso diremos que este área, la comprendida entre el precio que finalmente se paga en el mercado y la curva de demanda que me dice los precios a los que estoy dispuesto a pagar por este bien, eso es el excedente del consumidor, toda esta área. Eso es teóricamente el excedente del consumidor. ¿Cómo podría obtener ese excedente del consumidor? Vamos a poner letras. Vamos a poner que esa es la A, la B y la C. Fijaros, es un triángulo, así que lo que tendría que hacer es el área de un triángulo. Pondría base por altura entre 2, ¿no? Ese es el área de un triángulo. Base por altura entre 2. La base es esta distancia, sería hasta este B, ¿no? De C a B, la distancia que hay de este valor a este valor. Vamos a poner distancia, esa sería la base, base por altura entre 2. Base de C, no quiero poner de C, a ver por si alguien se confunde en darle aquí un valor a este C. Vamos a poner que es la Q de equilibrio, porque la cantidad de equilibrio se corresponde perfectamente con la base, así que creo que es mejor. Cantidad de equilibrio por base por altura. Ahora sí, la altura sería la distancia entre este A y este P. La distancia entre A, el valor que sea, menos P. Dividido entre 2. El P lo vais a tener, porque si habéis obtenido el equilibrio, vais a tener la cantidad y el precio. Tendríais que obtener la A. Si habéis dibujado antes el gráfico, para dibujarlo habéis tenido que obtenerlo. Y si no habéis querido dibujar el gráfico, cosa que no es una buena idea, mi recomendación es siempre dibujar primero el gráfico. ¿Cómo se obtiene este valor? Fijaros, es la curva de la demanda cuando la cantidad es igual a 0. Así que cogeríamos la curva de la demanda, despejaríamos la P, porque yo lo que quiero saber es el valor de P, y donde está la cantidad pongo un 0. Y me va a dar automáticamente el valor de P, dado que he despejado la P. Y ya tendría este valor, sería así. Eso es por el lado del consumidor. Vamos a ver ahora por el lado del productor, que es lo eficiente aquí. Fijaros, voy a poner negro, a ver si me hago. Dada esta cantidad, hay productores muy eficientes que estarían dispuestos a vender este bien a este precio. O incluso menor, por aquí hay otros, ¿no? Pero finalmente el precio que van a cobrar es mucho mayor. Así que sacan mucha rentabilidad, es muy eficiente esta situación. Aquí habrá otros donde ese es el precio que estarían dispuestos a cobrar, pero finalmente cobran este, que es mucho mayor. Están cobrando un precio mayor al que les valdría, con el que estarían bien, con el que se conformarían. Así iríamos viendo pues estas eficiencias en términos de pues eso, beneficios extras a los que inicialmente esperaban, todos estos hasta llegar a este punto. Por lo tanto, ¿cuál sería el excedente del, en este caso, productor? Este área, justo la de abajo. El área comprendida entre el precio que finalmente cobran y el que estarían dispuestos a cobrar, que es el que nos dice la oferta. ¿No? La oferta nos dice qué precio estarían dispuestos a cobrar por cada cantidad. Pues al final están cobrando un precio mayor. Pues esa distancia
que es este triángulo, es el excedente del productor. ¿Cómo se obtendría? Excedente del productor es igual a... Es otro triángulo, base por altura entre 2. La base Q igual por altura, vamos a poner aquí A, B. Voy a poner aquí la C, que antes no la he querido poner. La distancia entre P y C. P menos C dividido 2. P ya lo habréis obtenido, C pues es la función de oferta cuando la cantidad es 0 me da ese punto o valor P. ¿Vale? El excedente total o social sería la suma de los dos. Y como os digo, en competencia perfecta es el escenario en el que siempre el excedente del consumidor y el excedente del productor va a ser el óptimo, el mayor. Vale, pero en este contexto, antes de empezar con otros tipos de mercados como el duopolio, oligopolio o monopolio, también puede darse una alteración que venga por parte del gobierno, algún tipo de intervención. Os he dicho, cualquier intervención también va a generar lo que se conoce como pérdida social. Es decir, los excedentes van a ser menores, tanto el del consumidor como el del productor. Incluso en el contexto de competencia perfecta, si aparece alguna intervención por parte del gobierno, vamos a ver que se va a producir una pérdida de eficiencia. Aunque hay algo en las diapositivas, mi recomendación es que esperéis a que yo resuelva un ejercicio en el que voy a poner un impuesto por un lado y una subvención por otro. Y en ambos casos vamos a ver dónde está la pérdida de eficiencia, por dónde vamos a perder eficiencia. Y además también vamos a analizar qué agente económico se va a ver más perjudicado ante esa pérdida de eficiencia. Si va a ser el productor o va a ser el consumidor. ¿Y de qué va a depender finalmente eso? Va a depender de la elasticidad de ambos. Recordad que la elasticidad lo que me mide es cómo de sensible es un agente ante modificaciones del precio. Cuanto más elevada sea la elasticidad, es que es más sensible, va a cambiar más su comportamiento. En cambio, cuanto menos sensible, cuanto menos elástico, más rígido, su comportamiento va a cambiar menos. Y aquí comportamientos son cantidades demandadas u ofrecidas. ¿Qué va a pasar cuando intervenga el gobierno? Pues el precio va a cambiar. O sea, toda intervención, vía con un impuesto que incrementa los precios o una subvención que reduce el precio de venta al público, va a cambiar el precio. ¿Qué agente se va a ver más afectado? El menos elástico. Es decir, el que esté más sujeto a una cantidad y le importe un poco menos el precio. Al final va a sufrir el mayor ajuste o el mayor cambio de precio, dado que es menos elástico y está más sujeto a una cantidad. Le da igual que a lo mejor el precio suba, va a seguir produciendo esa cantidad o consumiendo esa cantidad si es el demandante, produciendo si es el oferente. Y si el precio cae, pues será algo similar. El que más se va a ver afectado por esa caída del precio pues será el más inelástico, ¿vale? Pero como os digo, eso lo quiero ver con vosotros en la parte más práctica, para que veáis los dos casos. Bueno, pues como os decía, en competencia perfecta es el mercado más eficiente. Aparte, ya saliendo un poco del tema, si recordáis un poco cómo explica Adam Smith, pues esa mano invisible, pues eso nos da la idea de la eficiencia que tiene a la hora de asignar recursos, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo de los recursos son escasos, supongamos el caso del cuero, es un ejemplo de Adam Smith, en el que no se sabe muy bien cómo usar el cuero. Pues hay productores de zapatos y otros de, por ejemplo, sombreros. El mercado es tan eficiente que ante esa situación, ¿para qué destinarlo? Vamos a tener la solución óptima. Si de repente la demanda es solo de zapatos, el consumidor egoístamente va a comprar solo al productor de zapatos. Y los productores también buscando su lucro, ¿no? O sea, aparte de dos agentes egoístas, al final el resultado es el mejor, ¿no? La buena asignación de los recursos. Los productores que quieren también lucrarse, pues el que producía zapatos sigue produciendo zapatos, pero el que estaba produciendo sombreros deja de producir sombreros que no se venden y empieza a utilizar ese cuero a la hora de producir también zapatos. Y nos da pues como esa solución óptima en el que ese recurso escaso que es el cuero finalmente acaba en ese sector donde la demanda se da, ¿no? Pues eso, recordaros ese
un poco la forma en la que ve esa competencia perfecta también Adam Smith y esa forma de buscar la eficiencia. Pero bueno, analíticamente y gráficamente es lo que hemos estado comentando. Gráficamente sería esos dos triángulos y analíticamente estas expresiones. Y con ello ya tendríais el excedente social, la suma de ellas. Y como os decía, ya veremos cómo se calcula la pérdida de bienestar.